Hola, ¿qué tal? Estamos en el domingo 22º del tiempo ordinario, ciclo A. Voy a leer el Evangelio y un comentario. El Evangelio está tomado del evangelista San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Dice así: Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Es interesante este texto que hemos escuchado a continuación del domingo anterior, del domingo pasado, en el cual, cierto, Pedro hacía su profesión de fe en Jesús y Jesús le dice que él es Pedro, que sobre esta piedra edificará su iglesia. Y llama la atención que inmediatamente después de eso, Jesús anuncia su pasión, su muerte y resurrección. Es decir, se muestra como Mesías sufriente, como Mesías que va a pasar por experiencias de mucho dolor, que va a pasar por la muerte y que va a resucitar. Pedro está empezando su experiencia de Jesús. Pedro, cuando confiesa su fe en Jesús, es una fe inicial, una fe que tiene mucho que madurar y por lo mismo todavía no tiene la experiencia que tenemos nosotros de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Él todavía no ha pasado por ser testigo de ello. Todos los cristianos somos testigos, desde la fe, con los ojos de la fe, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que también a través de su palabra nos llega a nosotros. Y hemos recibido ese don de creer en el Señor y ser testigos de Él. Ahora bien, Pedro no acepta eso que se viene. Pedro no acepta que esto le pueda pasar a Jesús. ¿Cuántas veces ponemos nuestros criterios por sobre los criterios de Dios? ¿Cuántas veces creemos que nosotros sabemos cómo hay que hacer las cosas y hasta le damos consejo a Dios? Le ponemos hasta plazo en nuestras oraciones. ¿Eh? Y Dios sabe muchísimo más que nosotros. Todo está dentro de un plan hermosísimo de salvación, de amor. Y nosotros le vamos poniendo a veces, creemos, ¿no? Él no va a basarse según nuestros criterios. eh, y nos pide, nos llama a abrirnos, a abrir el corazón a los criterios de Él, a sus criterios. ¿Mm? Pedro lo mira, por lo tanto, esta situación, este anuncio de Jesús, solo desde sus criterios. Ni siquiera escuchó lo de la resurrección. No tolera que el Mesías pase por sufrimiento, pase por la muerte. Y aparece reprendiendo a Jesús. Y Jesús le dice a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Ve detrás de mí, no lo echa. Detrás de mí tiene una referencia al discipulado. Tú tienes que hacerme caso a mí. No me vengas tú a decir lo que puede o no puede pasarme. ¿Mm?
Y por otro lado, ¿cierto? Lo trata de Satanás. Pero no por decirle a Pedro que es el diablo, sino que está actuando como el tentador. Y al actuar como el tentador, al tentador hay que echarlo. ¿Ah? Apártate de mí. En el fondo, Jesús echa al tentador. Y una de esas manifestaciones es no pensar desde Dios, sino que solamente desde los propios criterios. Qué importante cuando tenemos que decir algo, preguntarle al Señor. ¿Cuántas veces le preguntamos al Señor qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Cuántas veces nuestras decisiones las basamos en su palabra? O buscando en su palabra la respuesta. O buscando orientación en alguien entendido en la palabra, entendida en la palabra, que me ayude a discernir qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestros caminos? En el fondo, buscar siempre actuar desde la voluntad de Dios, desde los criterios de Dios. Pongo un ejemplo, difícil de vivirlo. Eh, el Señor nos invita a perdonar y a perdonar siempre. Sin embargo, ¿cuántas veces aparece nuestro criterio que nos dice, esto yo no lo perdono? Y ese es nuestro criterio actuando. ¿Mm? Eh, ¿Cuántas veces, cierto? Nos pasa que nos molesta a alguien que nos pide ayuda y el Señor nos invita al amor y a negarnos a nosotros mismos y mostrar que somos seguidores de Él a través del amor principalmente. Podemos hablar mucho del amor de Dios, pero si a la hora de que se nos presenta una oportunidad de amar no amamos, ese discurso pierde fuerza. Es como si uno estuviera hablando ser solidario, preocupémonos de los pobres, pero estoy hablando desde un trono, desde un palacio. Pierde mucha fuerza ese mensaje. Jesús cuando predica, cuando habla, habla y habla en favor de los pobres, de los enfermos, a nivel de que Él se identifica con ellos. Es muy hermoso en el capítulo 25 de San Mateo, ¿cierto? Cuando dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve desnudo y me vestiste. Todo eso haciendo referencia a los pobres, identificándose con ellos. A mí mismo me lo hiciste, o a mí mismo no me lo hiciste. Si no me diste de comer en el pobre, en el hermano que sufre, no me diste de comer a mí, dice el Señor. Se identifica profundamente con los pobres. ¿Cuántas veces miramos al pobre no con los ojos que estamos llamados a mirarlo? Estamos llamados a mirar a los que sufren, a los pobres, como vicarios de Cristo, porque Cristo se identifica con ellos. Pero muchas veces nuestra mirada no es muy humana. Muchas veces nuestra mirada, no digo que todos, ¿no? Y todas, pero puede ocurrirnos a todos y a todas. Yo me reconozco que muchas veces no he mirado como corresponde a mis hermanos y hermanas, no los he mirado con el respeto que el Señor me invita, con el cariño que el Señor me invita, con el ánimo de servicio que el Señor me invita. ¿Mm? Entonces, muchas veces nuestros criterios son los del mundo y no los de Dios. Dios que como creador quiere que todos gocemos de la obra de la creación y nosotros con nuestros criterios, solo algunos gozan las obras de la creación, muchos viven al 3 y al 4 y otros realmente sobreviven apenas. Criterios del mundo. A veces estamos más preocupados de la economía y de tener bien lleno de plata los bolsillos que estar preocupado de aquel que necesita. Criterios del mundo. El Señor nos invita a tener sus criterios. Y para tener sus criterios, tenemos que ir a su palabra. Tenemos que ver cómo Él vivía, aprender de Él cómo vivía. Quiero ser seguidor de Jesús. Tratemos todos los cristianos y cristianas de tratar de vivir como Jesús vivía, haciendo el bien. ¿Mm? Entonces, qué bonito este texto, cuando Jesús reprende a Pedro, pero al mismo tiempo le enseña cómo hay que vivir. Y nos dice una clave muy hermosa: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es decir, no ponerme yo en el centro es Jesús. El centro es la voluntad del Señor para mi vida. Y quiero orientarme según eso. Porque el que quiera salvar su vida, ese que quiere todo seguro y que no, la perderá. ¿Cuántas veces por asegurarnos tanto no gozamos?
no vivimos con alegría, porque estamos con demasiadas preocupaciones. Estamos tan centrados en nosotros mismos, es muy difícil tener gozo en el corazón y paz si vivimos centrados en nosotros mismos. Y dice, y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará, encontrará. Y eso se da en nuestra vida diaria, cuando nos entregamos, cuando servimos, cuando nos preocupamos de los demás. Se produce una alegría extraña en el corazón. Es un modo de encontrarnos con, con nosotros también. Y encontrarnos con lo mejor de nosotros en la medida en que vamos amando cada vez más y más. También nos vamos encontrando y va apareciendo lo mejor de nosotros. Aquello que el Señor quiere que aparezca con fuerza en nosotros. ¿Mm? Y vivir con los criterios de Dios es vivir como, ahora que estamos terminando el mes de la solidaridad, eh, me lleva a pensar en el Padre Hurtado que decía, hay que vivir como ciudadanos del cielo y no del suelo. Es decir, ¿cierto? Con el corazón puesto en las cosas del reino. Donde está, dice el Señor, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Eh? Pongamos nuestro corazón en las cosas del reino. Pongamos nuestro corazón en la justicia querida por Dios. Pongamos nuestro corazón en actitud de servicio, de entrega hacia los demás. Pongamos nuestro corazón en disposición para escuchar lo que es la voluntad de Dios y vivirla, cueste lo que cueste. Y seguimos a un Señor que da la vida, un Señor que muere para salvarnos, un Señor que ha resucitado, que ha vencido todo lo malo de la historia y nos llama a vivir unidos a Él hasta que un día podamos vivir plenamente en la gloria de su reino, en su reino con Él, en una comunión de amor total entre todos y todas, entre nosotros con el Señor, en la gloria de su reino. Esa es nuestra esperanza. La estamos viviendo ya porque Jesús está siempre con nosotros, pero nuestra esperanza también porque es vida ahora, un ya, pero un todavía no, porque todavía no estamos en la plenitud, ¿cierto? Gozando de ese reino. Pero vamos caminando hacia allá. Que tengan una muy buena semana. Por favor, cuídense. Estamos en pandemia. Los permisos para salir no quiere decir que se descuiden. Y cuídate para cuidar a los demás. Bendiciones.